All right. So I'm going to have to translate myself now back from English into Spanish. El siguiente grupo reúne a dos también maestros de Under the Volcano 2026. Y el título se puede decir provisional, retomando la frase de Alberto. The provisional title of this section is An Old Story Told New, Fact versus Fiction. Me tendrán que perdonar. Es un poco un lugar común. It's kind of a cliché, but we do find ourselves always asking, or being asked, is this based on something real? Is it factual? Or did you just make it up? Is it fiction? Entonces aquí estamos retomando esa frase de los hechos o la ficción, y fue mi idea poner juntos a Jennifer Clement y Vicente Alfonso, que los dos están dando ahora en esta residencia el taller que nosotros llamamos escritura de testimonio, Writing of Witness. Aquí en México yo siento que la idea de la escritura de testimonio ya tiene años y ya tiene historia y trayectoria, pero en Estados Unidos, Writing of Witness is really a bit our invention here. It's to echo our colleagues in Mexico and elsewhere in Latin America who have pioneered this kind of writing that takes its roots in lived experience or observed experience, sometimes journalistic experience, ¿no? Y entonces crea a partir de eso narrativas que a veces resultan en novelas, pero a veces son crónicas. So the idea of this conversation is to bring together these two voices that have both crisscrossed back and forth over genres. Both Vicente and Jennifer have produced works in a number of genres, actually, that expose the beauty of Mexico, but also its danger, the omnipresent sense of danger that I think, I'm coming from slightly farther away, but we're also learning to live with that on the other side of the border. So in terms of quick bios, and again, I apologize for condensing these incredible trayectorias. Jennifer Clement es mexicana, pero escribe en inglés. Es autora de varias nacionalidades, de varias novelas y de poesía, y volúmenes de poesía, y de lo que se llama en inglés memorias. Y yo creo que en el interés del tiempo vamos a saltar, pero que obviamente muchos de ustedes han leído en inglés o en español sus novelas Prayers for the Stolen, which is Lady D en español, y Gun Love, y no sé cómo lo trajeron. Amor Armado. Amor Armado, bien. And sus libros se basan en años de investigación. Entonces, ella contará un poco ese proceso. Y de Vicente voy a decir simplemente que es originario de Torreón, Coahuila, y que se ha dedicado a recopilar historias, así como a aprender las mejores estrategias para contarlas, haciendo uso de las herramientas de géneros literarios, como el testimonio, la crónica, el reportaje y la novela. Es autor de una decena de libros, y ustedes indagarán más, ¿no? Por favor, that's as much as I want to say. Hoy el moderador de esta conversación es Homero Campa, recién llegado, muy bienvenido, que está conduciendo nuestro taller de periodismo este año. Fue editor durante muchos años de la edición impresa de Proceso, la revista Proceso, y antes tuvo una larga trayectoria como reportero, editor, investigador y también profesor de periodismo en las facultades más destacadas del país. Bienvenidos todos, y te dejo la palabra, Homero. Hola, buenas tardes. De entrada, agradecer a Bajo el Volcán y a la excelente anfitriona Magda el
el hacer posible esto. Y no me refiero solo a este evento, sino a todo este proyecto. Como soy periodista de formación, no lo puedo evitar, todo lo escribo. Entonces, y como Magda ya presentó de alguna manera a los participantes, yo solo voy a decir que Jennifer y Vicente son dos escritores sólidos con obra reconocida, pero más allá de su pasión por las letras, ambos tienen al menos un preciso punto de convergencia: las comunidades de Guerrero y la dolorosa situación de sus habitantes. Las historias sobre Guerrero que ambos cuentan están marcadas por la pobreza extrema, la vulnerabilidad, el abandono, la corrupción, la violencia. La novela Lady D va tras los pasos de Lady D. García Martínez y sus amigas Paula, María y Stephanie, niñas de la Sierra de Guerrero. En esa zona es una práctica común que las madres maquillen a las hijas no para embellecerlas, sino para afearlas. El objetivo es protegerlas de miembros del crimen organizado, quienes con frecuencia se roban a las jovencitas de los pueblos para destinarlas a la trata de personas. Por su parte, Vicente Alfonso retrata en La sangre desconocida la historia de 3 personas: un maestro de derecho que tiene debilidad por una alumna de pasado siniestro, un novelista frustrado que junto con su mujer recala en Chilpancingo, y una chica heredera de un emporio de la industria tabacalera que es secuestrada. En esa novela aflora la podredumbre de la política mexicana, las luchas populares, la defensa de los derechos de las minorías, la búsqueda de la justicia. Esta novela dio pauta para su libro A la orilla de la carretera, Crónicas desde Chilpancingo, en el que desde el lado del periodismo da santo y seña de la violencia. Yo sé que con Jennifer y Vicente podemos hablar de muchísimos temas, pero por razones de tiempo mis preguntas se enfocarán en explorar esta coincidencia literaria periodística que es las comunidades pobres de Guerrero. Déjenme aquí. Entonces, la primera pregunta, ahora sí, como en los concursos, Jennifer, tu novela Lady D revela un conocimiento de dinámicas que ocurren en la Hacienda de Guerrero, como la precariedad del acceso a los servicios de educación y salud. ¿Cómo fue tu acercamiento a la región, a esa región? Gracias. Bueno, antes que nada le quiero dar las gracias a Magda por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, siempre un honor estar con Homero y Vicente, que nunca soñé este momento y qué bonito que llegó. Estoy muy contenta. También tengo que decir que en Lady D también hay unas niñas enamoradas del maestro. Compartimos eso. Bueno, entonces, realmente la novela nace por mucha investigación sobre entrevistas que hice con mujeres de narcotraficantes que estaban escondidas. Y esto lo hice como 3 o 4 años hasta que llegó Calderón a la presidencia y anunció su guerra contra los narcos. Todo se volvió muy complicado y el trabajo que yo estaba haciendo, no sabiendo exactamente a dónde iba el trabajo, pero pues fue un cimiento muy importante porque eso coincidió de hablar con una señora que planchaba en casas en la Ciudad de México, que le pregunté cómo están las cosas en Guerrero y me dijo, pues fíjese que nos están robando nuestras niñas. Y luego me contó que cavaban hoyos en la milpa o en el patio de la casa o en el jardín, y cuando veían que venían las camionetas buscando niñas bonitas para robárselas, las escondían en estos hoyos. Entonces, inmediatamente para mí esa imagen se volvió, por un lado, me imaginaba una madriguera con unos conejitos en la tierra, con los corazoncitos latiendo, y por otro lado, pues es un entierro en vida, ¿no? Entonces fue en ese momento que supe que el libro no iba a ser sobre las mujeres de narcos, sino sobre las niñas en estas comunidades, pero me sirvió de mucho esa investigación porque supe a dónde llevaban una parte de estas niñas y cómo eran los ranchos
que están de la frontera de México, del lado de México, de la frontera con los Estados Unidos. Vicente, tú viviste en Chilpancingo un par de años. ¿Por qué? ¿A qué fuiste? Y agrego otra pregunta. ¿La inmersión en una realidad que pretendes contar se siente como un requisito para cualquier periodista, pero ¿lo es también para un novelista? Hola, buenas tardes. Bueno, primero también gracias a todos por estar aquí. Gracias a Magda por organizar esta experiencia increíble que es Under the Volcano. Encantado también. Tampoco ni en mi más remota imaginación pensé jamás compartir con ustedes dos una conversación, cosa que me llena de alegría y que agradezco. Respecto de Chilpancingo, yo vivo con una escritora y académica. Mi esposa es académica de muy alto perfil y había un programa del gobierno federal para descentralizar personas con alto nivel académico. O sea, prácticamente se trataba de llevar profesoras, profesores a lugares inaccesibles, y uno de ellos era Chilpancingo, ¿no? Para los que no conozcan, Chilpancingo está muy cerca de acá. Yo creo que serán 1 hora más o menos, un poco más. Y tiene el dudoso privilegio, se hace un estudio cada año de las condiciones de nivel de vida de todas las ciudades del país, y casi siempre lo gana Chilpancingo, ¿no? Pero a la inversa, es la peor ciudad para vivir en el país. Entonces, imagínense, mencionabas tú hace rato en la pregunta a Jennifer, esta realidad de la falta de acceso a servicios de salud, a servicios de educación. Nosotros llegamos ahí porque mi esposa iba a coordinar un proyecto que era un observatorio de la violencia. Ahora lo podemos decir, en ese momento no podíamos. Y que era básicamente hacer entrevistas con gente desplazada de las comunidades de la sierra por la violencia. Ella, académica, estudia el exilio español, hace un par de entrevistas y después dice, esto es más duro de lo que yo pensaba. Yo, periodista de toda la vida, le dije, no te preocupes, yo te ayudo. Tampoco estaba preparado para lo que iba a escuchar, ¿no? Es por muchas razones algo que nos rebasa. Por ejemplo, y son cosas que están en Prayers for the Stolen, que es el profesor a veces va a las comunidades de la sierra un día al mes y todos los chicos y chicas del pueblo se juntan y les da clases ese día. En los recorridos que hice yo por las comunidades de la sierra, me decían en un retén, ¿estás seguro de querer pasar? Por supuesto iba con guía y llegó un momento en donde mi guía llevaba guía, ¿no? Y eso que era un amigo de 40 y tantos años que había vivido en la sierra toda su vida, y llegamos a lugares en donde ni él podía entrar. Íbamos, por supuesto, con el hijo del capo local, ¿no? Y nos dijeron, hace 4 años que no pasan civiles por este camino. ¿Quieren seguir? Pues vamos. Entonces, básicamente, eso fue lo que hacíamos en Guerrero, reunir testimonios. Para cerrar esta primera pregunta, me gustaría recordar cosas que hemos visto en el taller de testimonio, que es justamente a muchas de ustedes, estoy seguro que les dirán, ¿para qué quieres ser escritora? ¿Para qué quieres ser escritor? Eso no sirve. Dedícate a algo de provecho. Y yo creo que eso ya es parte de la enorme relevancia que tiene escribir. Si fuera inútil, no tendrían que decirles eso. Es al revés, ¿no? La importancia del testimonio se revela justamente en estas zonas límite de la sociedad. Lo acaban de decir Shari y Alberto, ¿no? Cuando tienes una noción de normalidad que implica una lucha continua, racismo, violencia, o cuando tienes que vivir acostumbrado a trabajar con
nociones de verdad y de, como decías tú, verdades provisionales, Alberto. Pues es justamente estar en la zona limítrofe, en el área de conflicto, en el frente de batalla de esas discusiones de la sociedad, ¿no? Y siempre les pongo un ejemplo que es, durante la Guerra Civil Norteamericana, los esclavos que se fugaban hacia el norte, lo primero que pasaba era que a las esclavas, a los esclavos, les enseñaban a leer y escribir para que escribieran su historia, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Incidents on the Life of a Slave Girl, que es de una esclava fugada, que si mal no recuerdo se llama Harriet Jacobs, que es impresionante. Entonces, estos testimonios eran armas durante la Guerra Civil, literalmente armas. Entonces, todas ustedes, todos nosotros tenemos en la mano armas para cambiar la realidad. Jennifer, otra de las dinámicas de estas zonas apartadas de Guerrero es la dificultad que implica distinguir los rumores de los hechos, sobre todo porque la información fluye más por vías informales que por canales oficiales. De hecho, en algún momento Lady Di dice, tarde o temprano todo lo que no se debe saber termina en un corrido. ¿Cómo distinguiste los hechos reales de los hechos basados en rumores? ¿O qué criterio utilizaste para incorporar y desechar unos? O déjame preguntarlo así, ¿cómo documenta una novelista lo que pone en ficción? Pues es complejo porque es una combinación de cosas reales y la imaginación. Ahora, por ejemplo, en Lady Di, digo, lo que saben los periodistas, pero también es como trabajo periodístico, hay un momento que tienes que tener la confianza de las personas que te están contando lo que está pasando. Entonces, eso es una parte pues muy hermosa cuando alguien te quiere contar su historia, porque sienten que te la pueden contar, que va a estar protegida de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en mis novelas, por ejemplo, en Lady Di, todo está basado en cosas reales, pero solamente hay un personaje que es real, que es el que da los talleres de collage en la cárcel de mujeres de Santa Marta. Pero yo pasé mucho tiempo en esa cárcel hablando con las presas, también en estas comunidades en Guerrero. Entonces, pues todo se basa en realidad, pero la verdad es que casi todo es inventado de alguna manera, pero a veces lo inventado es más real que lo real, ¿no? Entonces, pues no sé si eso te da la respuesta. Sí, nos da. Vicente, ¿qué sirve más para retratar a estas comunidades y su gente? ¿Las crónicas periodísticas o las novelas? Es decir, ¿qué crees que ayude más a mover conciencias? ¿El periodismo o la literatura? En la escuela, cuando estábamos chicos, eso era nos vemos a la salida, ¿no? No, la verdad es que, bueno, yo soy alguien que se ha formado en las dos disciplinas, son mis dos pasiones, que creo como García Márquez o como muchos otros maestros que ni siquiera están totalmente disociadas. Lo platicamos también hace unos días con colegas, ¿no? Si uno va hacia atrás en algo tan cercano, bueno, ya no tan cercano, pero como el siglo XIX, o sea, fíjense, cuando José Martí, el célebre poeta cubano, cubrió la inauguración del puente de Brooklyn, mandó una crónica como corresponsal, ¿no? Él estaba en Nueva York y mandó una crónica. Y el editor dice, qué gran cuento, ¿no? Y lo publica como una ficción. Entonces, creo que otra vez, para hablar de las verdades provisionales, incluso los géneros periodísticos están en debate constante. Entonces, no pondría tanto el asunto en el blanco-negro, sino justamente en tener herramientas a la mano y saber en qué momento aplicas cada una.
para decirlo de esta manera, ¿no? Juan José Saer, un escritor argentino, tiene un ensayo estupendo que se llama El concepto de ficción, en donde dice, nos han acostumbrado a pensar que la ficción es lo contrario de la realidad, cuando lo que es su complemento. Justamente en Lady Di lo podemos ver, ¿no? Para usar una frase que es casi una declaración de principios, a veces una novela es una mentira que encubre o que revela o que expone profundas verdades, ¿no? Necesitamos mentir. ¿Qué pasa? Es esta frase que las nuevas generaciones han acuñado con el no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bien bajado ese balón, ¿verdad? Pero nos vemos a la salida. ¿Quieres contestar también esa pregunta? Sí. Bueno, a mí me sucedió lo contrario, que mi novela acabó en la sección de noticias en proceso. Entonces, eso para mí siempre va a ser como un misterio. Bueno, yo tengo casi desde los 30 años siendo miembro de PEN y es la organización más antigua y más grande en el mundo de escritores. Y realmente la filosofía de la organización lo que sostiene es que la literatura sí puede cambiar sociedades y sí puede cambiar a individuos. Entonces, para nosotros la literatura es muy importante. Muchas veces nos acordamos más de una novela que, en el periodismo que se escribió en ese momento. Y bueno, en lengua inglesa, por ejemplo, una muy famosa sería la novela Oliver Twist, que cambió todas las leyes laborales para niños. Fue la novela que cambió esas leyes. Si uno piensa en Francia, por ejemplo, gracias a Victor Hugo, por primera vez leyéndole Los Miserables, vimos a los pobres como personas con dignidad. También con las novelas de Zola, sobre los mineros, cambiaron también las leyes para los mineros. Entonces, sí sostenemos el poder de la literatura para crear cambios. Y en el caso de Lady Di me pasó una cosa muy asombrosa, que yo no digo que haya cambiado nada, pero el hecho de que sucedió fue bastante interesante, que el Congreso norteamericano me invitó a Washington a hablar sobre el tráfico de niñas en México. Y fui y hablé con el Congreso, etcétera. Digo, no creo que haya cambiado nada, pero sí sucedió eso, que es increíble, que no fue un reportaje, sino que fue una novela que me llevó a ese lugar. Muy bien. Vicente, el haber vivido en Guerrero, novelado y cronicado aspectos de la realidad, la corrupción, la violencia, la impunidad, ¿te ayudó a entender o a explicarte mejor lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, eso también, ayer en la mesa de periodismo, tú mencionabas un asunto muy importante, que es cómo tenemos la asignatura pendiente en México, en el periodismo mexicano, de pasar de un periodismo que consigna hechos o que recoge declaraciones a un periodismo a profundidad que nos explique por qué, ¿no? Que nos explique cómo ocurren las cosas y por qué. Dicho eso, creo que a veces los más sorprendidos somos los cronistas mismos, ¿no? Porque yo creo que la crónica no está pensada para dar respuestas absolutas, sino otra vez verdades provisionales que pueden llegar a ser complementadas, reelaboradas. Es decir, es una exploración constante, ¿no? Gisela decía en su participación final en la mesa de ayer que uno de los privilegios del periodismo era la metodología, ¿no? Y que esa metodología le permitía incluso darse cuenta y convencerse a sí misma cuando estaba equivocada, ¿no? Entonces,
creo que cuando uno se propone hacer una crónica es una aproximación siempre inevitablemente parcial y va uno investigando, ¿no? Entonces creo que yo, cuando salió mi libro de crónicas, que fue premiado con el premio Carlos Montemayor, que da el Instituto de Bellas Artes, de inmediato me empezaron a invitar a noticieros y a mesas redondas y me decían, bueno, el especialista en Guerrero. Y yo decía, no, perdón, creo que ese título es… Yo lo que hice fue recoger historias y consignar preguntas, ¿no? Entonces creo que específicamente respecto de lo de Ayotzinapa, hace rato mencionábamos en el taller cómo incluso se le enunció así por parte del gobierno la verdad histórica. Y es una verdad que se tambaleó en 5 minutos. Es más, yo creo que todavía el señor que la enunció no salía del salón y ya estaba siendo cuestionada. Me parece que en ese sentido, cualquier trabajo de investigación, sea literario o periodístico, es muy bienvenido cuando abona no a apuntalar verdades, a dejarlas fijas, sino a cuestionar las que tenemos y profundizar más. Muy bien. Sobre el mismo tema, tu libro se publicó en el mismo año en que desaparecen los normalistas de Ayotzinapa. A la luz que ya tenías sobre el conocimiento de Guerrero y su gente, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué reflexión te provocó? Pues mira, digo, hablar de lo que tú dices de las comunidades a las que no podías entrar, yo me acuerdo de esta frase que nunca se me olvidó cuando yo quería ir a un pueblo donde estoy casi segura que había un laboratorio muy sofisticado para heroína. Me dijeron, no, es que usted solo puede ir por invitación. No, entonces, bueno, nunca me invitaron. Pero así de difícil es llegar a estos lugares. Pero yo ya sabía, porque me lo habían contado muchas personas, que mucha de la heroína del Guerrero se transportaba en camiones de pasajeros. Entonces, en el minuto en que pasó, digo, yo en ese momento me sentía como muy cerca a todo lo que estaba sucediendo en Guerrero, ahorita no, pero en ese momento lo primero que pensé, pero así inmediatamente, como si me hubiera cruzado una bala, dije, hijos, es que se tomaron el camión equivocado. Digo, lo supe así. Es la conclusión a la que llegó la comisión. Sí. Es que se les hizo fácil ir de Chilpancingo a Iguala y tomar cualquier camión y eso desató un pánico. Digo, ¿dónde están los cuerpos? ¿Quién sabe? Eso no tengo idea. Pero de que tomaron el camión equivocado, así de sencillo fue, yo creo, ¿no? Vicente, a la orilla de la carretera, o en la orilla de la carretera, en el libro, sigues el camino que recorrió Carlos Montemayor en la Sierra de Atoyac y que le sirvió para documentar su novela de Guerra en el Paraíso. ¿Qué encontraste al seguir las huellas de Carlos Montemayor en Atoyac? Bueno, el caso, hace rato mencionaba que los géneros están en permanente discusión y el caso de Guerra en el Paraíso me parece muy claro porque es un libro, una investigación. Montemayor dedicó 5 años justamente a recorrer la sierra y a entrevistar a mucha gente sobre un tema específico, que es la represión que hubo por parte del ejército mexicano contra un movimiento insurgente que era la guerrilla comandada por Lucio Cabañas. Y documentó cosas como lo que ahora se llaman vuelos de la muerte, que es secuestraban campesinos, los echaban en un costal lleno de piedras, vivos, y desde avionetas o aviones los tiraban al mar. Eso que Montemayor documentó incluso de fuentes militares disidentes, porque él los pone en el libro. Imagínense tener testimonios de militares que no quisieron hacer eso y que renunciaron. Lo pone en una novela y entonces la etiqueta novela le salva la vida. Porque si en 1991 publicas eso, bueno, ni siquiera lo llegas a publicar. Entonces, otra vez, ¿no? Esta discusión entre qué es qué, eso fue lo que encontré. Encontré, incluso, no se había documentado
¿quiénes eran los militares que le dieron esas? Digo, lo sabían colegas periodistas, pero yo tuve la fortuna de armar el rompecabezas y conocer a la gente, incluso a campesinos que tenían familiares desaparecidos o que habían sido arrestados y que eran de los pocos que lograron salir vivos, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el trabajo de Montemayor había sido mucho más relevante de lo que se acepta socialmente, ¿no? Y yo creo que algo parecido ocurre, por ejemplo, con Lady Di, porque cuando publico yo la investigación, todo mundo, y te lo comentaba yo, me empieza a decir, oye, ¿ya leíste Lady Di? ¿Y ya leíste Lady Di? Dije, bueno, tengo que conseguir esa novela. Y lo que veíamos, tanto mi esposa Ileana como yo, es que todos esos testimonios que había recopilado en su momento Montemayor o que nosotros habíamos recopilado para el Observatorio de la Violencia, en muchos casos coincidían perfectamente con el personaje de Lady Di y con todas estas prácticas que parecen de ficción, pero no lo son. Entonces creo que lo que encontré es que a menos de 3 horas de la Ciudad de México te puedes topar con un entorno que te parezca absolutamente incomprensible, irreal, sin presencia del Estado, y que esas son realidades que se normalizan y no deberían, ¿no? Jennifer, entiendo que el libro o tu libro de Lady Di fue primero publicado en inglés con el título Praise for the Stolen. ¿Lo escribiste pensando en un público estadounidense, en que los lectores serían estadounidenses o no? Y si es así, ¿qué criterios utilizas para discriminar hechos en función del público estadounidense y no de un público mexicano? Bueno, nunca sentí que no era para un público mexicano ni que era necesariamente para un público norteamericano o estadounidense. Lo que pasa es que tuve una educación en la Ciudad de México en una escuela inglesa. De hecho, los hijos de Gabriel García Márquez fueron mis compañeros, fueron a la misma escuela y ellos también todo lo hacen en inglés, porque así fue una educación de lo más estricta, ¿no? Digo, esas educaciones de antes. Pero curiosamente lo que dice mi hermana, y eso también lo dijo el New York Times sobre el libro, que es interesante, pues ella escribe en inglés pero está en español. Entonces esa es la respuesta. A ver, yo sigo contigo porque tu respuesta fue muy chiquita. Ya andamos en tiempo. Entonces es la última pregunta. Hay una estética del exceso en tu libro. Por ejemplo, Paula, la amiga de Lady Di, es raptada y llevada al norte a la propiedad de un narcotraficante. Ahí él tiene más de 200 pares de botas y el rancho tiene su propio cementerio e incluso su propio Oxxo. ¿Crees que para los lectores lejanos a la realidad mexicana este tipo de detalles hagan que tu novela se acerque de algún modo al realismo mágico? Pues como dije anteriormente, el libro está basado en mucha investigación, entonces toda esa parte de los ranchos, que es lo que publicó Proceso en la parte de las noticias, pues obviamente está basado en, no es realismo mágico y nadie lo ha mencionado, nadie me ha hecho esa pregunta, entonces lo han aceptado, creo yo, ¿no? Pero en México sabemos que no es realismo mágico, ¿verdad? Ok. El realismo puro. Nada más por alusiones, si se publicó no en Cultura, sino en la sección general, un capítulo de tu texto, es porque sentíamos que era de gran interés público. Es decir, más allá de que fuera ficción o no, lo que retratabas era de gran interés público. Eso está muy bonito, gracias. Les agradecemos a todos su atención.